Hola, bienvenido a una nueva serie de estudios y meditaciones en la Santa Palabra de Dios. Estamos ahora iniciando una aventura en sumergirnos en lo que llamamos la primera carta de Juan, o la primera epístola de San Juan. Vamos a dedicar varias semanas o sesiones en este viaje con la expectativa de no solo recibir una preciosa enseñanza de la palabra, sino de verdad un positivo encuentro con el Dios Altísimo en la persona de su eterno Hijo, Jesucristo, por medio de lo escrito por el apóstol San Juan en esta carta. Vamos a ver también que tenemos que presentarnos confrontados con varias herejías que San Juan tiene en mente. Comenzaremos leyendo de nuestra Biblia, Reina Valera, del capítulo 1, los primeros 2 versículos solamente. Primera de Juan 1 al 2, leyendo de la Reina Valera 95. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es cierto que la frase no termina ahí, pero eh, la dejaremos en suspenso para terminar en otra meditación. En otra serie de meditaciones en nuestro canal Remedio Radical, eh, hay, eh, hay meditaciones cortas donde hemos empezado a reflexionar en lo que hemos llamado las 7 señales de nacer de nuevo y que se encuentran en esta misma carta. A lo largo de nuestro estudio vamos a volver a mencionar esas señales, pero no necesariamente como tales, sino como parte del argumento del apóstol, el apóstol Juan. A propósito, ¿qué sabemos de este breve libro del Nuevo Testamento y su autor? Desde épocas remotas de la historia de la Iglesia cristiana se le ha llamado carta o epístola, y también con la designación de la pluma del discípulo amado, el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacobo, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, y también otras 2 cartas aún más breves, y del Apocalipsis. Es cierto que hay algunos estudiosos que piensan que no fuera Juan el discípulo, sino un anciano de la iglesia primitiva que escribe esto. Pero tenemos que decir, esta teoría de verdad no lleva mucho peso, ni de la evidencia interna, ni de la histórica. Es cierto que Juan no pone su nombre al inicio de esta carta, pero tenemos el testimonio de los más antiguos de los padres apostólicos, especialmente los griegos, que esta carta sí es del apóstol Juan. Y al estudiar sus expresiones, su lógica y su misma perspectiva, esa perspectiva del Señor Jesucristo, comparando con lo que leemos de su evangelio, no debemos dudar de su autoría. Vamos a ver que al sumergirnos en esta palabra inspirada del apóstol Juan, su enfoque en el Señor Jesucristo, en su persona y la aplicación de su obra en la vida nuestra como creyentes suyos, y que al estar así cara a cara con el mismo Dios del universo, con nuestro Señor y Salvador, que vamos a ser enriquecidos, bendecidos, retados, instruidos, corregidos y animados a vivir más de acuerdo a su palabra y a su voluntad para los suyos en este mundo, especialmente lo que confrontamos en el mundo moderno. Entonces, tomando la palabra como de la misma mano del apóstol Juan, leamos de nuevo estos primeros 2 versículos del primer capítulo de esta su primera carta. Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos del verbo de la vida.
pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y al instante, o por lo menos de momento, notamos que Juan no usa el pronombre o el artículo masculino, sino el neutro, lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto, etc. Y esto sí es literalmente del idioma original. Pero si se refiere al verbo, como se ve al fin del verso 1, ¿no habría sido más directo, más entendible, si hubiera usado el artículo masculino? Claro que creemos que Juan sigue la inspiración del Espíritu Santo al escribir, al escoger sus palabras. Pero al meditar en esto, sí nos interesa saber a qué se refiere. Lo que era, con el uso del neutro, en realidad nos indica todo lo que se puede referir acerca de Jesús el Cristo, su persona, su carácter, sus enseñanzas, sus hechos y su obra, su existencia real en la vida histórica en este mundo. Pero se refiere al principio desde antes de la creación o del principio de la experiencia de Juan con el Salvador. Creemos que sí hay una referencia a la eternidad de Cristo, pero que el enfoque del apóstol aquí es en realidad mayormente a su propia experiencia con este Salvador. Notemos su uso de los sentidos físicos, el oído, la vista y el tacto, la facultad de la mente de contemplar. Desde el principio de su tratado, el apóstol está consciente de un pensamiento herético que empezaba a circular en el mundo, que realmente negaba la realidad de la manifestación del divino Cristo en carne humana. Veremos más acerca de esa herejía en meditaciones futuras. Por ahora solo queremos enfocarnos con Juan en la realidad de esta verdad. Juan testifica, Dios mismo, en persona del Verbo eterno, se hizo carne y vivió entre nosotros en cuerpo humano, que lo escuchamos, que lo vimos, lo tocamos y lo contemplamos, dice Juan. Los oídos, los ojos nuestros, las manos nuestras lo palparon y nuestra misma comprensión personal testifican de esta realidad. Y no se trata solo de una aparición, sino de una realidad que revelaba al verbo de vida. Es lo que Juan está diciendo. Y que Juan lo conoce por experiencia personal, continuamente a través de todo el tiempo que vivió con él. Por eso utiliza la palabra lo y refiere al verbo de vida. O también cómo se puede interpretar el verbo que es la vida o el verbo que da la vida. Esta vida, miren, en todos sus aspectos, en su realidad palpable, es lo que Juan presenta aquí como la base de todo su argumento. Luego, a lo largo de su tratado, veremos el tema de las implicaciones de todo esto, de todo lo que concierne esta realidad y su efecto en los creyentes. Si Cristo vino a proveer el remedio por la maldad de nuestro pecado, la condición de quiebra, de caos que todo el mundo vive, y si este remedio o rescate es para ahora mismo y no solo para una existencia en la eternidad, entonces nos interesa de verdad saber de qué se trata, cómo se apropia o se obtiene y cuáles serán los resultados en nuestra misma vida propia. Este es el verbo de vida que proclamamos, dice Juan. Luego el versículo 2, en nuestras versiones en castellano se escribe como un paréntesis, o como una frase explicativa entre guiones. Es que Juan está explicando exactamente a lo que se refiere. La manifestación del eterno Hijo de Dios en el mundo, literalmente. Juan lo define, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Me llama la atención el uso de vida aquí. 3 veces Juan la menciona. Y aquí en el versículo 2 añade el adjetivo descriptivo eterna. Vida eterna. Sin duda ya sabemos que se trata del Hijo de Dios, porque dice que esta vida estaba con el Padre. Y añade, se nos manifestó. Juan se une con los demás de los documentos del Nuevo Testamento, hasta autores como con Pablo, acertando que Cristo, como el eterno Hijo de Dios, se presentó en nuestra historia y en nuestro mundo. Literalmente. Dice Juan de esta vida, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Nuestra meditación en esta sesión termina con esta reflexión. Lo que hemos visto y oído nosotros, lo estamos testificando. Somos responsables por la verdad que hemos recibido acerca de la vida eterna, directamente de Jesucristo. No es solo una teoría, es una vida que hay que vivir con hechos, pero también con declaraciones, con las palabras que usamos, que podemos pronunciar acerca de esta verdad. Lo que experimentamos debemos predicar. Lo que predicamos debemos vivir. Y lo que conocemos por experiencia personal debemos enseñar a otros. Es nuestro encargo, nuestro privilegio y nuestro gozo. La verdad que nos ha transformado, la queremos compartir con otros. Ya veremos más de nosotros mismos, de los peligros de la vida, de Dios mismo, en nuestro encuentro con Dios por medio de esta preciosa carta, la primera de Juan. Dios mediante nos volveremos a ver con lo que sigue y será más bendición. Y si hay preguntas, por favor, estaremos muy contentos de conversar y tratar de contestar, dialogar sobre cualquier punto que descubrimos. Una vez más, soy su hermano en Cristo, Leroy Lindsay. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis amigos y hermanos queridos.